Para hacer esta tarta de manzana vamos a comenzar. Aquí tengo 200 gramos de harina que le vamos a agregar una cucharadita de polvo de hornear o levadura química, que vendrían siendo unos 8 gramos. Lo vamos a mezclar todo. Y reservamos. Por aquí tengo 4 huevos a temperatura ambiente que le vamos a agregar una pizquita de sal y los vamos a batir. Cuando los tengamos batidos le vamos a agregar la azúcar. A continuación le vamos a agregar 30 gramos de mantequilla, cuando veas que tienes la mezcla así de esponjosa, le vamos a añadir la harina. Se la vamos a tamizar. Y volvemos a mezclar hasta integrar todo bien. Cuando ya tengamos todo bien integrado, yo voy a usar 3 manzanas. Aquí he puesto la mitad, o sea, una manzana y media, y se la vamos a agregar a la mezcla. Y lo vamos a mezclar todo bien. Nos vamos a encontrar en la tarta trocitos de manzana, que esto le va a dar un gusto delicioso. Cuando ya esté todo bien integrado, por aquí yo tengo un molde que lo he bañado con mantequilla y vamos a agregar nuestra mezcla. Y por aquí tengo la otra mitad de las manzanas que las he cortado en lonchitas y las vamos a ir poniendo y vamos a ir adornando a la preferencia de cada cual. Pueden hacer el adorno que ustedes quieran. Cuando ya la tengamos lista, la vamos a llevar al horno a 180 grados Celsius o 355 grados Fahrenheit aproximadamente por 1 hora. Cuando lo saquemos del horno lo vamos a dejar enfriar para desmoldarlo. Ahora yo lo voy a adornar por encima con un poquito de azúcar glass. Bueno, mirar, así es como queda por dentro. Queda súper esponjosita y bien suave. Está riquísima. Espero les haya gustado la receta. Y no olviden suscribirse al canal, comentar, compartir y regalarme un like. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!